Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan chicos? Hola Sí, Natalia, Maca, Bien, hola, la Juli, ¿cómo está mi amor? Hola, ¿cómo estás, todo bien. José? Tengo Me una duda. alegro. Dime, mi Eh, amor. Quería saber cuándo empezabas a hacer las prácticas para historia clínica y maniobras. El lunes, sí lo pasé por el grupo. Pero debo haber pasado por... Hay un grupo aparte de maniobras. Empiezo el lunes. Decide a la Cami que te agregue ese grupo, o sea, habla con ella, con la secre, y el lunes empiezo. Dale, buenísimo. Dale, mi amor. Bueno, vamos a ver hoy arritmias, ¿sí? Y me dijo la Isa que ya habían visto la mitad de las valvulopatías. ¿Me quieren recordar cuáles habían visto, las insuficiencias o las estenosis? Igual lo tengo acá escrito con la Isa, a ver. Me dice la Isa... las insuficiencias. Bien, perdón, ya la vi. Bueno, vamos a arrancar con arritmias y solamente con las arritmias que tienen que saber, ¿sí? Bueno, las arritmias son un conjunto de patologías que se caracterizan porque existe una alteración en el ritmo sinusal normal. ¿Estamos? Entonces, ¿qué son las arritmias? Son un conjunto de patologías que se caracterizan porque existe una alteración en el ritmo sinusal normal. Porque hay muchas arritmias que son sinusales, ¿sí? Pero no está normal el ritmo sinusal. Y arritmia significa falta de ritmo. Acá no es que no hay ritmo, sino que está alterado. Por eso deberían llamarse perdón, disritmias, ¿sí? Entonces, repito, las arritmias son un conjunto de patologías que se caracterizan porque existe una alteración en el ritmo sinusal normal. Y estas arritmias, que son un conjunto de patologías en donde el ritmo sinusal no está normal, se caracterizan porque se pueden clasificar según dos criterios, ¿sí? Espérenme, chicos, que se me ha cerrado la pantalla donde yo estoy viendo si estoy bien conectada o no. Ahí está. Bien ahí, listo, ya se abrió. Entonces, ¿cómo se pueden clasificar? Las arritmias se clasifican según la frecuencia cardíaca y según la localización. Este es el tema que más me gusta de la vida a mí. Yo estoy haciendo una residencia de cardiología y voy a seguir electrofisiología después, que es el estudio de las arritmias. Así que me encanta este tema, es muy lindo y a nadie le gusta porque parece difícil, pero realmente es fácil leer un electro, ¿sí? Eso van a ver recién el año que viene, o este año, perdón, cuando vean clínica. Pero es súper fácil, ya se van a dar cuenta. Y tienen que entender primero la fisiopatología para entenderlo al electro. Entonces, las arritmias, en donde está alterado el ritmo sinusal normal, se clasifican según la frecuencia cardíaca y según la localización. Según la frecuencia cardíaca, se pueden clasificar en taquiarritmias y en bradiarritmias. Y según la localización, se pueden clasificar en arritmias supraventriculares, que son las auriculares, ¿sí? Si se llama supraventriculares porque está arriba. Y después las arritmias ventriculares, que son mucho más graves, porque ahí está alterado, bueno, la contracción del ventrículo y por lo tanto puede bajar mucho el gasto cardíaco. Las arritmias auriculares o supraventriculares no son tan graves como las ventriculares, ¿sí? Entonces, este conjunto de patologías donde está alterado el ritmo sinusal normal, según la frecuencia cardíaca, se clasifican en taquiarritmias. El paciente va a tener taquicardia, ¿sí? O también podemos tener bradiarritmias, en donde el paciente va a tener bradicardia. Muchas veces también la arritmia, chicos, se presenta con una frecuencia cardíaca normal, ¿sí? Entonces ya
yo creo que el mejor criterio es el de abajo, según la localización, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente viene con 80 de frecuencia cardíaca, pero tiene una fibrilación auricular. O tiene 90 de frecuencia cardíaca y tiene una fibrilación auricular. Y siempre la vemos como un ataque arritmia y no siempre es así. Entonces, yo utilizaría esta clasificación. Según la localización, se clasifican en supraventriculares y en ventriculares, ¿sí? Las supraventriculares son las que ocurren arriba, ¿sí? O sea, este es el corazón, acá tenemos las aurículas, el nodo AB y el haz de His. Las supraventriculares son las que ocurren a este nivel, ¿sí? En las aurículas. ¿Y por qué se caracterizan? Porque en el electrocardiograma el QRS va a seguir estrecho. Eso es como info de más, pero les enseño. Si ustedes ven arritmias en donde el QRS está así, chiquitito, el problema está arriba. Son supraventriculares. Las que ustedes tienen que saber son la fibrilación auricular, porque es la arritmia más frecuente, ¿sí? Y también el bloqueo AB, en donde está bloqueado acá el nodo AB, que justo es el límite entre las auriculares o supraventriculares y las ventriculares, ¿sí? Entonces, las supraventriculares son estas, las que comprometen a las aurículas o al nodo AB. Y las ventriculares van a ser las que estén abajo. Entonces, primero vamos a ver la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente. ¿Qué es lo que sucede? El paciente tiene un trastorno en las aurículas. Generalmente están aumentadas de tamaño, ¿sí? Por cualquier patología se aumenta la aurícula de tamaño. Primero, se pueden aumentar por alguna valvulopatía, pueden aumentarse las aurículas de tamaño por la edad del paciente, ¿sí? Se pueden aumentar por algún trastorno congénito, etc. Entonces, en la fibrilación auricular hay múltiples focos ectópicos que actúan estimulando la contracción ventricular a su vez. Entonces, en la fibrilación auricular, las dos aurículas, ¿sí? Es como que se mueven como una bolsa de gusanos. No hay contracción auricular efectiva. No hay sístole auricular. O sea, hay una actividad eléctrica caótica en donde hay un montón de focos ectópicos en las aurículas. Y esos focos llegan acá, a lo que sería el nodo AB. Las aurículas se contraen, pero no es una sístole efectiva, acuérdense, a 300, 400 latidos por minuto. ¿Sí? 300, 400 latidos por minuto. Pero el nodo AB va a actuar como filtro. Entonces los ventrículos también van a aumentar su frecuencia, pero generalmente va de 100 a 140 latidos por minuto, gracias a ese filtro que hace el nodo AB, si no nos vamos a morir si llegan a latir los ventrículos a 400 latidos por minuto porque no van a tener tiempo de llenarse con sangre, ¿me entienden? Entonces, yo tengo el problema arriba, en las aurículas hay múltiples focos ectópicos, ¿sí? Esos múltiples focos ectópicos estimulan al nodo AB, ¿sí? Pero el nodo AB actúa como un filtro. Entonces, en vez de contraerse arriba los ventrículos, igual que, o sea, en vez de contraerse los ventrículos igual que arriba, se contraen a 100, 140, 160 latidos por minuto gracias a ese filtro. Hay una actividad caótica en las aurículas, donde se contraen como una bolsa de gusanos y no hay una contracción efectiva, no hay una sístole auricular. Como no hay sístole auricular,
subiera R4, por ejemplo, desaparece porque el R4 se daba por la sístole auricular, la onda A del yugulograma desaparece porque se llama onda A, porque corresponde a la sístole auricular. Entonces, si no hay sístole auricular, desaparecería la onda A del yugulograma. ¿Qué es lo que sucede? El pulso va a cambiar. El pulso se hace taquicárdico, irregular y desigual. Y ese se llama pulso caótico. ¿Sí? Entonces acuérdense, en la fibrilación auricular hay algún agrandamiento en las aurículas. Eso pasa por el mismo envejecimiento o pasa por una valvulopatía o por un trastorno congénito que hace que se agranden las aurículas, como una comunicación entre ellas, por ejemplo, la va a agrandar a las aurículas. Se agrandan las aurículas, entonces aparecen múltiples focos ectópicos que estimulan al nodo AB que actúa como filtro. Entonces arriba las aurículas se contraen 300, 400 veces por minuto, pero los ventrículos se contraen a menos. Hay veces que el nodo AB hace un filtro muy grande o que el paciente tiene un bloqueo al mismo tiempo que tiene la fibrilación, entonces hay fibrilación pero a 80 por minuto, a 90 por minuto. Entonces está dentro de las taquiarritmias, la fibrilación auricular, pero no siempre se da con taquicardia. El pulso se torna taquicárdico, irregular y desigual. Y se llama pulso caótico. ¿Por qué taquicárdico? Porque hay un montón de focos ectópicos arriba que estimulan el nodo AB. ¿Por qué irregular? Porque esos focos llegan a distintos tiempos y por eso se llenan con diferente volumen los ventrículos y por eso el pulso es desigual. ¿Cómo llega un paciente con fibrilación auricular? Y bueno, generalmente es un paciente que llega con palpitaciones por la taquicardia. Puede tener también dolor de carácter punzante, distinto al dolor del infarto que es opresivo, ¿sí? Entonces llega el paciente con palpitaciones, doctora, vengo a la guardia porque siento muchas palpitaciones, por momentos me duele, me da puntadas. Ustedes le palpan el pulso y el pulso está caótico, o sea, taquicárdico, irregular y desigual. Y en la auscultación, ustedes ocultan R1 y R2 que están irregulares, o sea, los silencios están diferentes. Hace tuk 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 tuk, muy irregular. Es un quilombo literalmente la ocultación de estos pacientes, ¿sí? Bien. Es muy importante preguntarle la duración. ¿Por qué? Porque no hay contracción efectiva de las aurículas, entonces se empiezan a formar trombos acá en las aurículas que pueden salirse y que el paciente haga una ACV. Y esos trombos tardan en formarse 48 horas. Entonces es muy importante preguntarle al paciente hace cuánto que está así. Porque si está así desde esta mañana, no ha tenido tiempo de formar esos trombos. Pero si está así hace varias semanas, ya ha formado esos trombos, entonces tengo que anticoagularlo para que no haga un ACV isquémico ese paciente. Es muy importante preguntarle la duración. ¿Qué voy a hacer yo luego del examen físico, en donde el paciente me ha dicho que tenía palpitaciones, puntadas, yo palpé el pulso irregular, caótico, taquicárdico, desigual, y ausculté y estaba todo irregular? Le voy a hacer un electrocardiograma y con el electrocardiograma hacemos el diagnóstico. Otra prueba complementaria es un ecocardiograma para ver la presencia de trombos. Entonces siempre tratamos de pedir un electro y un ecocardiograma. Con el electro vamos a hacer el diagnóstico, ¿sí? Yo voy a ver ahí que los QRS están separados por diferentes espacios, ¿sí? El QRS está estrecho, pero miren los espacios, acá es grande, acá es pequeño, acá es grande, es irregular. Bueno, esa es una fibrilación auricular, listo, ya tengo el diagnóstico. ¿Qué voy a hacer? Le pregunto hace cuánto que está así. Si está hace más de 48 horas, le voy a tener que pedir un ecocardiograma para ver si tiene trombos o no. Y voy a empezar una anticoagulación si es que veo los trombos. Si no le veo los trombos, no lo voy a anticoagular y le voy a devolver el ritmo sinusal a ese paciente. Y eso es lo único que tienen que saber de fibrilación auricular. Recuerden que como no hay sístole auricular,
desaparecería el R4, porque un R4 era un ruido agregado, siempre patológico, que se daba por el choque de la sangre, por la sístole auricular contra el ventrículo. Acá, como no hay sístole auricular, desaparecería el R4. O sea, normalmente, o sea, lo normal, digamos, es que no haya R4, pero si el paciente ya tenía R4, ahora va a desaparecer, ¿sí? Va a desaparecer si es que ya estaba antes. Y también desaparecería la onda A en el yugulograma. El yugulograma es un estudio que estudia, perdón la redundancia, el yugulograma es un estudio de la vena yugular que va estudiando las ondas que se dan a través de la vena yugular y tenemos una onda A, una onda X, una onda C, una onda Y, ¿sí? La onda A se da por la sístole auricular. Por eso sube la presión en la vena yugular, porque hay sístole auricular, entonces la sangre sube un poco para arriba, para las venas. Entonces esa onda A del yugulograma va a desaparecer porque no hay sístole auricular. Después tenemos otras ondas, como por ejemplo la onda X o la onda Y. La onda X es la de la sístole ventricular. Esta es la onda B del llenado auricular, ¿sí? Entonces, no es importante que sepan todas, ¿sí? Pero acuérdense que la onda A de la sístole auricular desaparece. Ese es el yugulograma. Y acuérdense de la clínica. Generalmente son pacientes varones grandes o mujeres grandes, ya mayores de 60 años, que vienen con palpitaciones, puntadas en el pecho, pulso irregular, irregularidad de la auscultación, le hago el electrodiagnóstico. Le hago un ecocardiograma si ya han pasado más de 2 días para ver si hay trombo o no e iniciar la anticoagulación. Chicos, ¿hay alguna duda? Acá, ¿por qué se formaban los trombos? Porque las aurículas no se contraen, entonces es como una bolsa de gusanos que no expulsa la sangre. Entonces se empiezan a formar los trombos acá porque hay éstasis sanguíneo, porque no sale toda la sangre, entonces se empiezan a acumular los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas y se forman los trombos. Gracias. De nada, mi amor. Bien, chicos, súper importante la clínica y cómo se diagnostica y qué método complementario pueden tomar. Esta es la arritmia más frecuente, así que es importante que la tengan en cuenta. Bien, la segunda arritmia que tienen que saber, que es la que toma el doctor Soriano o el doctor Ávila, es el bloqueo auriculoventricular. En la FA generalmente hay taquicardia, es una taquiarritmia, ¿verdad? Porque se contraen tan rápido las aurículas que lo estimulan al nodo AB y eso estimula mucho el ventrículo, entonces el paciente llega con 140, 160 de frecuencia cardíaca, 120, 130, etc. El bloqueo AB, en cambio, está dentro de las bradiarritmias. Y como el nombre lo dice, es un bloqueo, acá es un bloqueo a nivel del nodo AB, ¿sí? Por eso se llama bloqueo AB, porque hay un bloqueo a nivel del nodo AB. ¿Por qué? Puede ser un trastorno congénito, puede ser que esté envejecido, puede ser que haya un trastorno eléctrico dentro del nodo AB, pero generalmente se dan en pacientes mayores que ya han tenido infartos, entonces han quedado ahí con, justo el infarto ha sido en esa zona, o pacientes viejitos que ya tienen degenerado el nodo AB. Entonces hay un bloqueo acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Y no se va a poder transmitir el impulso desde lo que serían las aurículas a los ventrículos. Entonces, la aurícula va a hacer lo que quiera y el ventrículo va a hacer lo que quiera.
¿Por qué? Porque no están comunicados entre sí. Es como una pareja que está divorciada. O a veces están casados, pero no se comunica la gente. Entonces las aurículas hacen lo que quieran y tienen su propio ritmo y laten bien, porque arriba está todo bien en el nodo sinusal, entonces tienen su latido normal y laten a ritmo sinusal, o sea, entre 60 y 100. Pero los ventrículos tienen que contraerse por ellos mismos, porque no le está llegando información desde arriba. Entonces baja la frecuencia cardíaca. Y la contracción es muy fuerte, porque los ventrículos hacen mucha fuerza y son independientes. Entonces viene el paciente con una bradiarritmia, ¿sí? ¿Cómo llega el paciente? Y el paciente puede llegar con un síncope, que era una pérdida completa de la conciencia con recuperación ad integrum, que tiene varios orígenes. Cuando un paciente sincopa, hay que abrir bien los ojos con ese paciente, porque puede haber sincopado, porque tuvo un ACV hemorrágico, porque tuvo un ACV isquémico, porque está con una arritmia, porque está con una valvulopatía, porque le bajó mucho el azúcar. O sea, hay muchas causas de síncope. Pero el síncope es la pérdida de conciencia con recuperación ad integrum posterior. Entonces puede venir con un síncope o puede venir con cianosis, por ejemplo, por la bradicardia, o puede venir simplemente por un presíncope, o sea, por episodios de mareo, náuseas, puede ser una caída pero sin pérdida de conciencia. O sea, puede ser un presíncope. Muchas veces me dice, yo iba caminando, me he mareado, doctora, y casi me caigo, pero por eso me han traído. O capaz que me dicen, yo, doctora, estaba cocinando y de repente perdí la conciencia y encima he perdido, o sea, me he hecho pis y me he hecho caca. O sea, muchas veces pierden el control de esfínteres. Entonces, el síncope hay que darle mucho respeto y preguntarle, ¿qué estaba haciendo usted antes? Nada, doctora, estaba por salir del baño, estaba saliendo de bañarme. ¿Usted se acuerda qué ha pasado? No, yo he perdido toda la conciencia. ¿Y cómo se ha levantado después? Y me había hecho la pis. Eso es seguramente un bloqueo AB completo o una ACV. Entonces, viene el paciente así, o con síncope o con presíncope, con pérdida de control de esfínteres, o cianótico, bradicárdico, se siente mal, muy cansado, desganado, con astenia. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer el examen físico. El pulso va a estar bradicárdico. Puede tener cianosis periférica. Puede el paciente también tener, no sé, ¿cómo decirles? Mucho olor porque se ha hecho la caca, porque se ha hecho la pis. Presten atención a eso, ¿sí? R1 y R2 están bradicárdicos, pueden estar, no siempre, hipofonéticos. Agárrenlo con pinzas a esto porque a veces están hipofonéticos y a veces no. ¿Qué hago yo? Un electrocardiograma y ahí veo el bloqueo, ¿sí? Lo voy a ver así. La onda P que correspondía a la sístole auricular que están aprendiendo en fisio. Va a haber mucha separación y el QRS. ¿Por qué? Porque yo tengo las aurículas, hay un bloqueo acá y el QRS. Hay veces en donde yo veo onda P seguida de otra onda P y recién veo el QRS. Se han contraído 2 veces las aurículas porque ellas tienen un ritmo sinusal, pero después se contraen los ventrículos. Este, por ejemplo, se llama bloqueo 2-1. ¿Por qué? Porque tengo 2 ondas P y un QRS. El QRS puede estar estrecho o ancho, eso depende del nivel. ¿Por qué? Porque el bloqueo AB no tan solo puede ser al nivel del nódulo AB, chicos, puede ser un bloqueo en el haz de His o en alguna de las ramas, ¿sí? Entonces, bloqueo AB, generalmente el bloqueo está a nivel del nodo AB, pero también puede estar el bloqueo a nivel del haz de His, o también puedo tener bloqueos abajo, pero bueno, o es a nivel del nodo AB o del haz de His. Eso cambia el pronóstico. Entonces, ¿qué es el bloqueo AB? Es una arritmia que se caracteriza porque hay una
un trastorno en la comunicación entre las aurículas y los ventrículos. Hay un trastorno en la comunicación, no están comunicadas las aurículas con los ventrículos. Por eso hay una autonomía auricular y una autonomía ventricular. Las aurículas tienen su propio ritmo, que va a ser sinusal, pero los ventrículos tienen su ritmo ventricular de escape, porque no están recibiendo información de arriba o la reciben de manera muy lenta. Entonces, se contraen por ellos mismos. ¿Cómo llega el paciente? Sincopado o presincopado, puede muchas veces perder el control de los esfínteres, bradicárdico, cianótico, con tendencia al desmayo. Muchas veces entran en paro cardíaco, ¿sí? El paciente, por ejemplo, que ha entrado el domingo con un bloqueo AB completo, ha tenido 5 paros cardíacos hasta que le hemos puesto el marcapasos, chicos. Y son pacientes típicos, o sea, se ponen bien duros, los brazos se les extienden como si fuera una descerebración, ¿vieron así? Bien extendidos los brazos, cianóticos, y luego paro. 5 veces hechos el paciente hasta que le hemos podido hacer una vía central y ponerle un marcapasos. Yo no lo hice, hoy lo hizo mi jefe, pero bueno, es así como llegan estos pacientes, ¿eh? Una urgencia, ¿sí? Si es completo el bloqueo, hay que hacer un marcapasos sí o sí. Se diagnostica con el electrocardiograma y no hay que hacer ecocardiograma en este caso porque, bueno, no se forman trombos, ¿sí? Este cuadro es más rápido, el paciente acude al toque, no hay tiempo de formarse trombos y además las aurículas sí se están contrayendo bien. Lo que no se contraen a tiempo y forma son los ventrículos. Y esto es lo único que tienen que saber de arritmias, chicos. Primero, la definición, son trastornos del ritmo sinusal normal. ¿Cuáles 2 arritmias son las únicas que tienen que saber? La fibrilación auricular, en donde hay múltiples focos ectópicos en las aurículas que hacen que haya un pulso caótico. El paciente viene con palpitaciones y puede ser dolor de tipo punzante en el pecho. El diagnóstico con electro y como método complementario un ecocardiograma para ver si hay trombos o no. Y por otra parte, el bloqueo AB, que es una falta en la comunicación entre aurículas y ventrículos. Esa falta de comunicación puede estar al nivel del nodo AB o a nivel del haz de His. Puede estar bloqueado acá o puede estar bloqueado acá. Puede ser completo el bloqueo o puede ser parcial. Hay veces que hay un bloqueo parcial o hay veces que hay un bloqueo completo. El bloqueo completo es una urgencia y sí o sí es para marcapasos definitivo. Tengo que ponerle un marcapaso, que es un aparatito que se le pone a los pacientes debajo de la clavícula izquierda o derecha, pero generalmente es izquierda, para que ese aparatito le mande el impulso al corazón y se contraiga, porque a veces se olvida porque está bloqueado y ¡pum!, entró en paro. El diagnóstico se hace con un electrocardiograma. Obviamente la sospecha clínica, si ustedes no tienen las sospechas nunca van a pedir el electro o la interconsulta con cardiología, ¿sí? ¿La han entendido? Sí, Maca, tengo una duda. Dime, Ju. En el motivo de consulta de bloqueo auriculoventricular, Bien. ¿ponemos pérdida de conocimiento o síncope? Yo nunca pondría síncope porque hay doctores que te van a decir, eso es un diagnóstico, no se hace, ¿me entendés? Por ejemplo, si yo tuviera una fibrilación auricular de motivo de consulta, ¿qué pondrías? Y ahí vemos el bloqueo AB. ¿Qué pondrías de motivo de consulta en la fibrilación auricular? Palpitaciones. Bien, puedes poner palpitaciones, ¿por qué? Porque son un síntoma, ¿sí? Puedes poner dolor precordial y listo, ¿sí? Y acá en el bloqueo AB, yo pondría pérdida de conciencia. Y cuando te preguntan, ¿y qué es eso? Cuando vos lo empezás a describir, ahí vas a decir, es un síncope. Y te van a preguntar cuáles son las causas de síncope. Pueden ser neurológicas, cardíacas, metabólicas, etc. Pérdida de conciencia, puedes poner pérdida de control de esfínteres. Muchas veces el paciente tiene náuseas también, cianosis periférica porque es un signo, o también puedes poner coloración azulada en dedos, porque hay doctores como el doctor Contreras que no quieren que pongas cianosis, pero hay doctores como el doctor Sánchez que sí o sí quieren que le pongas cianosis. Entonces, si pones pérdida de conciencia, no te van a decir que está mal y después te van a preguntar, ¿y qué es eso? Un síncope, ¿sí? Pérdida de control de esfínteres, está bien puesto. Náuseas también. Cianosis periférica está bien, pero bueno, muchos docentes te dicen, pero no, ¿qué es eso? Bueno, entonces puedes poner coloración azulada en las extremidades, ¿sí? Porque es un signo.
Bien, gracias. De nada, amor. Y bueno, de ahí en enfermedad actual pueden poner, el paciente relata que hace aproximadamente 5 horas presentó episodios de palpitaciones que se acompañaban de dolor precordial de tipo punzante, que se exacerbaba con los movimientos, que disminuía con el reposo, que apareció de manera aguda, que no se irradia, por lo que decidió consultar en la guardia de este nosocomio. En este nosocomio se llamó a interconsulta con el servicio de cardiología y se decidió su internación. El paciente refiere que le hicieron el laboratorio de sangre, de orina, electrocardiograma desde su internación y que se le colocaron medicamentos que desconoce dosis y nombre específico. Actualmente el paciente se encuentra asintomático a la espera de, según lo que dicen los médicos, la reversión al ritmo sinusal, por ejemplo, porque puede estar hasta 48 horas esperando a nosotros que revierta el ritmo sinusal. En cambio, el bloqueo, por ejemplo, el paciente refiere que mientras se encontraba en su casa cocinando, sintió mareo y luego acompañado de pérdida de conciencia, que se levantó, según refiere la familia, 5 minutos después, y el paciente había perdido el control de sus esfínteres. Por lo que llamaron al 107, fue trasladado a este nosocomio en la ambulancia y se realizó interconsulta con cardiología, quedando internado. El paciente refiere que le realizaron métodos complementarios como ser laboratorio de sangre, de orina, electrocardiograma, desconoce los resultados y actualmente se encuentra asintomático a la espera de colocación de un marcapasos. ¿Sí? Porque los pacientes saben, ¿por qué sigue internado acá? Y porque dicen que me van a poner un marcapasos, porque están esperando que salga la arritmia. Bueno, estamos esperando que revierta el ritmo sinusal, en el caso de la fibrilación auricular. En el caso del bloqueo no va a revertir, entonces hacemos un marcapasos, si fuera completo el bloqueo. En antecedentes, ¿qué sería lo importante? Y antecedentes cardíacos, a ver si es hipertenso, si fuma, si es sedentario, si es obeso, está relacionado con lo cardíaco. En antecedentes personales, no sé, una colecistectomía o una apendicectomía o algún accidente, por ejemplo. En antecedentes familiares, si hay alguno con tuberculosis en la casa, por ejemplo, que puede pasar porque la tuberculosis es bastante frecuente hoy en día, nosotros muchos nos hemos contagiado de tuberculosis, ¿sí? Mis compañeros también, así que es frecuente, no la olviden, ¿sí? Usen el barbijo. Y después, antecedentes hereditarios, si la madre o el padre son hipertensos, diabéticos, qué es lo que toman, y si no saben qué toman, desconoce el paciente, no refiere bien el nombre de la medicación. ¿Estamos, chicos? Sí, acá todo bien. Bueno, genial. Vamos a ver entonces lo que le faltaba, me dice Isa acá, que son las insuficiencias. ¿Sí? A ver, veamos. Dice la Isa, sí, las insuficiencias. Bueno, vamos a ver la más importante primero, que es la insuficiencia aórtica. Bueno, la insuficiencia aórtica es una valvulopatía que se caracteriza por un mal cierre de la válvula aórtica durante la ¿qué? ¿Cuándo tiene que estar cerrada la válvula aórtica? ¿En la sístole o en la diástole? En la diástole. Bien, excelente, muy bien, durante la diástole. Entonces, la insuficiencia aórtica es una valvulopatía que se caracteriza porque está mal cerrada la válvula, ¿sí? ¿Cuándo se cierra mal? En la diástole. Entonces, piensen qué pasaría. Yo tengo las aurículas y los ventrículos. Esta válvula aórtica está mal cerrada, entonces, ¿qué va a hacer la sangre? Va a volver, porque la función de las válvulas es hacer que el flujo sea unidireccional. Si no está bien cerrada, va a haber un reflujo, ¿sí? Entonces, le saco un ratito esto para que se ponga una sola. Bien, yo tengo acá estas válvulas van a estar abiertas porque estoy en diástole, ¿sí? Entonces, la sangre va a estar pasando en diástole para llenar los ventrículos. La válvula pulmonar va a estar cerrada, pero la válvula aórtica tiene una insuficiencia a nivel de esa válvula aórtica. Entonces, ¿qué va a hacer la válvula? No va a poder cerrar bien, entonces la sangre va a volver. Entonces, miren,
el ventrículo se está llenando desde arriba y también desde abajo. Va a haber una sobrecarga ventricular y eso va a terminar en una dilatación del ventrículo y en una cardiopatía dilatada. ¿Sí? Entonces, esta válvula está cerrada y esta está abierta, ¿sí? Yo vuelvo para atrás cuando no tendría que pasar eso. Se sobrecarga el ventrículo y se termina dilatando, obviamente eso con los años, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en consecuencia? Y bueno, lo primero que va a aparecer va a ser un soplo, porque está regurgitando la sangre y tengo que saber todas las características del soplo, ¿sí? Por otra parte, se va a dilatar el ventrículo y eso me va a dar palpitaciones, no por la taquicardia, sino porque está agrandado el ventrículo. Entonces voy a tener un soplo, que es el soplo de la insuficiencia aórtica, voy a tener palpitaciones, voy a tener cardiomegalia. Entonces, el choque de la punta va a estar desplazado, ¿sí? ¿Qué más? En la insuficiencia aórtica, ¿qué es lo que pasa luego? Bueno, el ventrículo se superllena y toda esa sangre, acuérdense por la ley de Fran-Starling, cuanto más se llena el ventrículo, más fuerte se va a contraer. Entonces en la sístole, ¡boom!, va a salir toda esa sangre que era una banda. Como se llena muchísimo el ventrículo durante la diástole, porque recibe de dos lados, en la sístole, ¡boom!, se contrae al principio muy fuerte, después se cansa y se deja de contraer, pero se contrae muy fuerte, entonces el pulso es saltón. ¿Qué quiere decir? Que es amplio y es Zeller, porque baja toda esa sangre, boom, así, siendo el pulso amplio y Zeller. Bien, el pulso siempre va a ser amplio y Zeller. Sale tanta sangre que el paciente tiene cefalea, puede tener rubicundez, va a tener el baile arterial a nivel del cuello, porque un montón de sangre está pasando, puede tener dolor abdominal por la cantidad de sangre que está bajando por la aorta descendente. También puede en el lecho unguial, o sea, el lecho de la uña, puede estar pulsátil por la cantidad de sangre que llega. Entonces yo puedo ver cómo se ponen rojos, blancos, rojos, blancos, rojos, blancos los dedos del paciente a nivel de las uñas, ¿sí? Puedo ver entonces también que el paciente mueve mucho la cabeza, porque ustedes imagínense, yo tengo acá el corazón, tendría que estar cerrada esta válvula, pero como está abierta la sangre vuelve, se llena un montón del ventrículo y cuanto más se estira, ¡boom!, más se contrae. Entonces sale la sangre y ¿a dónde va? Al cuello. Entonces yo tengo baile arterial, llega tanta sangre a la cabeza que hay cefalea, puedo estar rubicunda y puedo hacer esto también. O sea, la cabeza es como que se mueve a nivel del pulso. Signo salutatorio de Muset se llama eso. Nunca lo vi, pero es un signo en donde el paciente hace así. ¿Estamos? Va tanta sangre al abdomen que también pueden tener dolor abdominal, pueden tener soplos a nivel de la arteria femoral, ¿sí? Yo voy a ocultar ahí, boom, como un escopetazo, ¿sí? En las uñas voy a ver el lecho unguial así, rojo, blanco, rojo, blanco, rojo, blanco. En el fondo de ojo también puedo ver cómo las arterias están palpitando, ¿sí? Y todo eso por la cantidad del gasto cardíaco, porque se llena un montón el ventrículo. Al final el ventrículo se dilata tanto que se deja de contraer y ahí baja toda esta sintomatología. Pero ahí la fracción de eyección baja y ya tiene una fracción de eyección baja y eso no es buen pronóstico para el paciente, no es que el paciente va mejorando, ¿me entienden? Bien, todo eso la insuficiencia aórtica, ¿sí? Y también el pulso se llama pulso de Corrigan, porque me da un signo que se llama signo del martillo de agua. Yo tengo acá el brazo del paciente, palpo acá el pulso radial y lo levanto al brazo de mi paciente y me voy a dar cuenta que
sigue muy amplio el pulso, cuando debería bajar por efecto de la gravedad. Entonces, estoy acá, palpo el pulso radial, lo palpo, boom, 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 subo y sigue, boom, 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 por la insuficiencia aórtica, porque es mucho el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, es importante que se acuerden de todos estos signos, y desde arriba para abajo, cefalea, rubicundez, el signo salutatorio de Muset, puede estar en el fondo de ojo, los vasos de la retina, también pulsátiles. Hasta la úvula en la boca, yo puedo verle la úvula al paciente como está pulsátil. En el cuello hay un baile arterial, signo salutatorio de Muset con la cabeza del paciente, ¿sí? El lecho unguial también puede estar pulsátil, el choque de la punta va a estar desplazado. Puede tener palpitaciones por el agrandamiento cardíaco el paciente, puede tener dolor abdominal, soplos a nivel de la arteria femoral, ¿sí? Pulso de Corrigan, el signo del martillo de agua, sigue amplio cuando lo subo en contra de la gravedad al brazo, ¿sí? Todo eso puede haber en lo que sería el paciente con insuficiencia aórtica. ¿Cómo harían el diagnóstico? Obviamente van a tener la sospecha clínica, sobre todo por la presión arterial diferencial. En estos pacientes aumenta muchísimo la presión sistólica y disminuye muchísimo la presión diastólica. Entonces, siempre que vean un paciente, por ejemplo, 210/70, ¿ven? Está muy alta la sistólica y no está alta la diastólica, ¿sí? Hasta incluso hay veces que está 210/40, ¿ven? Está muy alta la sistólica y está baja la diastólica, hay mucha presión diferencial. La presión diferencial también, ¿cómo se llamaba, chicos? Que se calcula como presión sistólica menos presión diastólica, esa es la presión diferencial. ¿Cómo se llama también la presión diferencial? Presión de pulso, ¿sí? Pregunta de examen. La presión de pulso es la presión diferencial. ¿Cómo la obtienen? Restando la presión sistólica menos la diastólica. Diferente sería la presión arterial media, que era la presión diastólica más 1/3 de la presión diferencial. No es lo mismo, ¿sí? Acá no hablamos de la presión arterial media, sino de la presión diferencial. Está muy alta la sistólica porque el ventrículo hace boom y manda todo durante la sístole y aumenta mucho. Y durante la diástole la sangre regresa, en vez de ir hacia las arterias. Entonces baja la diastólica y sube mucho la presión sistólica. Por eso está muy alta la presión diferencial. Maca, una pregunta. Sí, mi amor. Dime. Lo de la Rubicundis sería porque el cuerpo, digamos, hace lo que es una vasodilatación, puede ser, para compensar También, todo el flujo de sangre que sale por la aorta. sí, y por la cantidad de sangre que llega a la cabeza también. Por eso tienen cefalea, el baile arterial y el signo salutatorio de Muset. Sí, mi amor, vasodilatación. Maca, ¿qué era el baile arterial? Era, digamos, ¿cómo explicarte? Te lo explico así en tucumano básico. Vos ves el cuello del paciente y ves cómo sube y baja la carótida, sube y baja la carótida. O sea, es el desplazamiento de la arteria carótida durante la sístole y la diástole. La ves cómo se mueve, es el movimiento. ¿Estamos, amor? Sí, gracias. De nada, amor. Entonces, la sospecha clínica va a ser, porque viene un paciente con palpitaciones, el pulso está muy saltón, tiene pulso de Corrigan, pueden ver pulsátil el lecho unguial, viene con cefalea, pero sobre todo lo que más me tiene que llamar la atención es la presión diferencial. ¿Cómo hacen el diagnóstico? Con un ecocardiograma. Ecocardiograma. Con el ecocardiograma, ustedes van a ver que la válvula no se cierra en la diástole. ¿Estamos? Con el ecocardiograma ustedes van a ver el área valvular que está abierta. Con tiene que estar cerrada, el área valvular está muy amplia. Y en cambio, la válvula pulmonar está cerrada durante la diástole. Y también pueden medir cuánto refluye, o sea, hay un reflujo de la sangre, entonces pueden ver ustedes cómo regurgita la sangre.
¿Vamos, chicos? ¿Hemos entendido eso? Sí, Maca, todo bien. Bien. Y bueno, ¿cómo sería el soplo? El soplo de la insuficiencia aórtica, acuérdense que tenían la memotecnia, que era plitum, ¿sí? Localización lo encuentran en el foco aórtico accesorio, ¿sí? Que se llama foco de Erb, ¿sí? Se propaga hacia abajo, o sea, en la región paraesternal izquierda. Ustedes acuérdense que tienen acá el esternón, ¿sí? Acá van a tener el foco aórtico, el pulmonar, el foco tricuspidio y el foco mitral. Bueno, acá, bueno, me quedé sin batería, ya lo cargo un ratito. Bueno, acuérdense, el foco aórtico accesorio está en el tercer espacio intercostal izquierdo, debajo del foco pulmonar, ¿sí? Entonces tienen acá va a estar el foco de Erb, que es el foco aórtico accesorio, y el soplo se va a ir hacia abajo, o sea, en la región paraesternal izquierda. Entonces, propagación hacia abajo, localización en el foco aórtico accesorio. La longitud depende de la gravedad de la patología, la intensidad también. Esto depende del estadio de la patología. Cuanto más grave sea la patología, más largo va a ser el soplo, o sea, más espacio va a cubrir y más intenso lo voy a escuchar. El tono es una insuficiencia. Las insuficiencias que terminan con A son soplos agudos. El timbre no tiene ningún timbre en especial, como, no sé, el soplo aspirativo. A veces se lo escucha así, como un soplo aspirativo. Eso podríamos poner. Porque regurgita, ¿sí? Y la ubicación en el ciclo, ya hemos dicho, durante la diástole, que está esta regurgitación. Y la morfología es un soplo decreciente. El romboidal era el de la estenosis aórtica. El decreciente con un refuerzo posterior era el de estenosis mitral. El rectangular, el de insuficiencia mitral, y el decreciente es la morfología. Eso no lo van a saber, no lo van a distinguir en la clínica, a menos que tengan mucha práctica, pero tienen que saberlo. ¿En dónde se oculta la insuficiencia aórtica? En el foco aórtico accesorio. Se propaga hacia abajo en la línea paraesternal izquierda. La longitud y la intensidad dependen de la gravedad de la patología. Es agudo, se lo puede escuchar a veces como un soplo aspirativo, es diastólico y es decreciente. Bien, acá, si dibujaríamos el ciclo, R1, R2, R1, ¿dónde dibujarían el soplo? ¿Entre R1 y R2 o entre R2 y R1? Entre R2 y R1. Bien, ¿por qué? Porque se da en la diástole. Bien, excelente. Acá está la diástole. Entonces, acá vamos a tener el soplo, hagamos de cuenta que está muy avanzada la enfermedad, entonces lo dibujo acá de manera decreciente. El clic y el chasquido no lo vamos a encontrar, porque clic y chasquido eran de estenosis, ¿sí? Lo que sí vamos a tener es un agrandamiento del ventrículo, ¿sí? Pero no porque cae mucho volumen desde arriba para abajo, por eso no hay R3, ¿sí? Y tampoco hay hipertrofia, entonces no vamos a tener R4, ¿sí? ¿Cuál va a estar hipofonético, R1 o R2? El R2. Muy bien, hipofonético porque no se está cerrando bien la válvula, ¿sí? Entonces yo acá tengo este soplo que es diastólico, que es agudo, que está en el foco de Erb, que es el foco aórtico accesorio, que se propaga hacia abajo, que tiene forma decreciente, y tenemos también hipofonesis de R2. Listo, ¿cómo me doy cuenta de una insuficiencia aórtica? Por la presión diferencial, chicos. La presión de pulso está muy aumentada. Está muy alta la presión sistólica y muy baja la presión diastólica. ¿Está claro? Sí, Maca, una pregunta. ¿Cómo puedo ocultarlo el soplo este? Porque el último final yo lo he ido a ver y Soriano ha preguntado de esto y él ha explicado de que era un soplo suave que no es difícil de escucharlo. ¿Cómo lo podría ocultar?
¿Cómo lo podrías ocultar? Le puedes decir al paciente que no respire, o sea, que esté teniendo la respiración, para que no te lo confundas con los ruidos respiratorios, porque es un soplo suave, pero yo oculté insuficiencias aórticas zarpadas, ¿me entendés? Un paciente, me acuerdo que era muy flaquito, se le escuchaba muy bien, pero para que no te lo confundas con la respiración, le pedí al paciente que entre en apnea, un ratito, obviamente. Ah, bueno, Maca. Otra pregunta. Más o menos, ¿cuánto tarda en manifestarse esta enfermedad? Porque también ha preguntado Soriano de que va, al chico que estaba rindiendo le ha puesto como, le ha dicho un ejemplo para ayudarlo de un jugador de fútbol que tenía insuficiencia aórtica, le preguntó cómo estaba en la cancha y bueno, el chico contestó mal y es como que ha dicho esto, digamos, que Soriano le explicó que es más signológico que sintomático y tarda mucho en manifestarse. ¿Cuánto tiempo tarda más o menos? No, y depende de la patología. Si vos me decís que el paciente tiene fiebre reumática, por ejemplo, y es adquirida la patología, va a tardar un par de años o 3 o 4 años en manifestarse, pero si es un paciente que ha nacido con esto de manera congénita, ya se lo va a escuchar en el nacimiento, ¿me entendés? Todo depende de la etiología, que puede ser congénita o adquirida. Bueno, Maca, gracias. A nada, yo no sé por qué hacen esas preguntas, digamos. Es muy de que depende de cada paciente, porque es como que te preguntan cuánto se tarda en desarrollar un cáncer de mama, ponele, y eso depende del tipo del cáncer de mama. O sea, es imposible. ¿Cómo vos vas a saber hace cuánto que tiene eso? Y bueno, veamos, la etiología es congénita, pero no sé. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Capaz que no se escuchaba bien en el bebé. Lo que también podés hacer es hacer lo que entra en apnea expiratoria del paciente, o sea, que haga para que el corazón se acerque al tórax y ahí lo escuchas mejor. Claro, sí, eso había También notado. depende del peso del paciente. Si es un paciente gordito, no lo vas a escuchar. Claro, eso también explicaba el Alonso en su clase ahí del campo, que al paciente ya hay que ponerlo, hay que hacer lo que Y se también lo siente. puedes poner de costado. Claro, pero también De hecho, también se acerca el corazón al tórax. Eso se llama maniobra de Pachón. Ahora sí, ahora sí. Bueno, También puedes gracias. hacer que entre en decúbito lateral izquierdo y que encima en apnea expiratoria. Como palpamos el choque de la punta a veces, digamos. Y ahí se acerca y lo puedes escuchar mejor. ¿Estamos, amor? Ahora sí, está. Gracias, Maca. Bien. Sí, yo sé que le está haciendo preguntas medio rebuscadas, digamos. Bueno, ya me voy a meter yo en la cátedra y mis exámenes van a ser lindos, chicos. Ya vamos a ver. Cuando me reciba de cardióloga próximamente, 2 años y medio faltan, no falta mucho. Bueno, sigamos. Eh, entonces, acuérdense, paciente que viene con baile arterial, presión diferencial muy elevada, pulso de Corrigan, muchas veces con el signo salutatorio de Muset, desplazado el choque de la punta más allá de la línea medio clavicular. Le hacen un ecocardiograma, diagnostican la insuficiencia aórtica. ¿Qué pueden hacer? Y bueno, depende. Si es para tratamiento quirúrgico, se la cambia la válvula. Se puede poner una válvula biológica o una válvula mecánica. Y si no, se hace el tratamiento para la insuficiencia cardíaca que va a tener este paciente si no se puede operar. Pero lo que se hace es cambiarle la válvula, ¿sí? Bien, y luego tenemos la insuficiencia mitral, que es muy común. Bueno, yo también trabajo en la unidad coronaria, entonces todo para mí va a ser más común, pero la insuficiencia mitral he visto una banda, digamos, muchas cirugías de esta. Bueno, en la insuficiencia mitral también tenemos una valvulopatía que se caracteriza por el incorrecto cierre de la válvula mitral durante qué? ¿Cuándo se tiene que cerrar? Durante la sístole. Bien, excelente, muy bien, amor. Entonces, en la insuficiencia mitral, yo tengo la válvula mitral que debería estar cerrada, pero no se cierra bien. Entonces, yo estoy acá en la sístole y la sangre está pasando a las arterias, pero esta válvula tricúspide está bien cerrada y esta sátrapa está abierta. Entonces, la sangre regurgita y la aurícula también se está llenando. Entonces, se sobrecarga acá la aurícula y se termina dilatando. ¿Sí? Entonces, durante la sístole, la sangre debería pasar muchísima sangre a las arterias, ¿sí? Pero acá pasa poquitita sangre a la arteria aorta. ¿Por qué? Porque gran parte de la sangre se va para las aurículas que también tienen presión baja, igual que las arterias. Entonces, regurgita la sangre, esa regurgitación me da el soplo de la insuficiencia mitral, que se oculta muy bien en la axila, porque para ahí se propaga, ¿sí?
y la sobrecarga de la aurícula, que ya se está llenando desde las venas pulmonares, se llena también desde el ventrículo. Entonces está sobrecargada la aurícula y se termina agrandando. Y si se agranda la aurícula, después puede aparecer la fibrilación auricular, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa en esta patología. Hay un soplo, el pulso va a ser pequeño. ¿Por qué? Porque la sangre está regurgitando, entonces toda la sangre que tiene que pasar acá no pasa todo. Entonces el pulso es pequeño. Y es Zeller, porque es poca cantidad y pasa muy rápido. Es pequeño y Zeller, pasa esa poca cantidad, ¡fum!, rápido, porque acá no hay ningún problema en la arteria aorta, entonces ¡bum!, pasa rápido. Es pequeño y Zeller, ¿sí? El paciente también puede tener palpitaciones y puede tener una FA, una fibrilación auricular, porque se está agrandando la aurícula izquierda, ¿sí? Aunque sea una sola aurícula agrandada, ya me puede dar una fibrilación auricular. La va a contagiar a la otra, por así decirlo, y va a entrar en FA el paciente. Entonces, este paciente se caracteriza la insuficiencia mitral porque el pulso es pequeño y es Zeller, tiene un soplo, ¿sí? Es un soplo sistólico, como es insuficiencia, es un soplo agudo, que se caracteriza porque tiene forma rectangular y se va hacia la axila. Estos pacientes, ¿por qué llegan? Pueden llegar por palpitaciones, pueden llegar con la fibrilación auricular, se oculta ese soplo, el pulso es pequeño y es Zeller. Entonces, esto muchas veces también, como el pulso es pequeño y poca sangre les llega, puede darle mareo, ¿sí? Por ejemplo, puede a veces dar síncope. Igual el síncope es característico ¿de quién? De la estenosis aórtica, ¿sí? Así que mejor no le voy a poner eso para que no se confundan, pero bueno, el paciente viene a veces con desgano o porque se desmayó, porque el pulso está muy débil, porque está regresando, ¿sí? Pero generalmente esto se da el diagnóstico por las palpitaciones. Las palpitaciones me llevan a hacer un electro, el electro nos damos con que están con FA o que está normal. Entonces, como tiene la FA, empiezo a buscar la causa, le pido un ecocardiograma y ahí veo que la válvula no se está cerrando bien. ¿Dónde lo vamos a dibujar a este soplo? ¿Entre R2 y R1 o entre R1 y R2? R1 y R2. Bien, porque ahí es la sístole. Excelente. Es un soplo generalmente pansistólico. Yo sé que la gravedad depende, o sea, de la gravedad depende cuánto me va a ocupar, pero generalmente ocupa toda la sístole porque no se cierra bien la válvula. Causa puede ser congénita o adquirida. Adquirida, una fiebre reumática, puede ser que se tenga un tumor a ese nivel, un mixedema, o sea, que las válvulas se agranden, se hagan mixedematosas, ¿sí? Puede ser que haya tenido una endocarditis infecciosa y haya quedado como rota la válvula, un infarto, que haya roto algún músculo papilar, entonces no se puede abrir bien la válvula, ¿sí? Bueno, ¿dónde lo vamos a ocultar? En el foco mitral. Si se llama insuficiencia mitral, lo voy a buscar en el foco mitral. ¿A dónde se propaga? Hacia la axila. Como es insuficiencia, es un soplo agudo, ¿sí? Es un soplo sistólico. Entonces, P de propagación, L de localización, L de longitud suele ser pansistólico. Se escucha muy fuerte, sobre todo si el paciente es flaco y si son varones, porque podemos apoyar con más libertad el estetoscopio, ¿sí? La intensidad, por eso, depende de la gravedad de la patología, pero se escucha generalmente muy fuerte. El tono es agudo, ¿sí? El timbre también puede ser un soplo aspirativo, igual que el de la insuficiencia aórtica, ¿sí? La ubicación en el ciclo es sistólico y la morfología es rectangular. Así que bueno, para que no se lo olviden. ¿Cómo llega el paciente con insuficiencia aórtica? Con presión de pulso muy alta, o sea, presión diferencial muy alta. ¿Y cómo llega el paciente con insuficiencia mitral? Generalmente con palpitaciones por ese agrandamiento de la aurícula izquierda. ¿Qué método complementario van a pedir para hacer el diagnóstico de las valvulopatías, chicos? ¿Y qué van a pedir para el diagnóstico de las arritmias? Si preguntan métodos complementarios en semio. La valvulopatía, ¿cómo se llama? Un Ecocardiograma, ecocardiograma. Bien, un ecocardiograma que es como una ecografía del corazón. Bien, ¿y las arritmias? un electro.
Bien, un electrocardiograma. Y también no se olviden de la placa de tórax, un laboratorio para ver cómo está el colesterol, la glucemia de estos pacientes, la función renal, es súper importante, porque si el corazón se contrae mal, no llega bien, buena sangre al riñón y se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que empeora más la falla cardíaca y genera falla renal esto. Entonces no se olviden de la placa, porque puede haber cardiomegalia, que lo puede ver con una placa, y un laboratorio para ver justamente la función renal, sobre todo, el perfil lipídico, las glucemias, porque pueden ser pacientes diabéticos, ¿sí? Las diabetes, a ver, altera mucho los vasos sanguíneos, entonces es importante eso también, porque ya son pacientes que tienen falla cardíaca, estos pacientes. Y bueno, eso es todo lo que teníamos que ver hoy. ¿Hay alguna pregunta? Maca, una duda. Mi Acá, amor. acá no habría un desdoblamiento en R2 o nada que ver. Sí, puede pasar, puede pasar. Si es que la insuficiencia está muy avanzada y no se cierra, no va a haber R2 de ese lado, entonces R2 va a estar hipofonético. Pero ahora, si es una insuficiencia en donde se, digamos, se cierra un poquito, pero no coaptan completamente, puede ser que se cierre primero uno y después el otro. También, ¿por qué? Porque acá, digamos, la aurícula se va a llenar mucho y se va a dilatar. Después toda esa sangre, boom, va a caer contra el ventrículo y va a haber mucha sangre en el ventrículo. Entonces puede haber un R3. Entonces, más que desdoblamiento, habría un R3. ¿Por qué? Porque regurgita la sangre, se llena mucho la aurícula y después toda esa sangre, boom, choca contra el ventrículo y se da el R3. Entonces podemos tener un ritmo de galope. Yo escucharía tuk, 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 tuk. ¿Por qué? R1, silencio, R2 y al toque R3. El R3 era protodiastólico. ¿Qué significaba proto? Que estaba al principio de la diástole, en el primer tercio. Bien, excelente. Protomeso y tele, muy bien. Entonces, más que un desdoblamiento, yo diría R3, porque el desdoblamiento de R2 se da sobre todo en la estenosis mitral, no tan solo en la insuficiencia mitral, porque vos tenés estenosis mitral. Vos imagínate que esta estenosis mitral va a estar tan chiquitita que se va a ir mucho la presión a los pulmones y eso va a repercutir sobre el ventrículo derecho. Entonces va a haber hipertensión pulmonar y eso va a hacer que la válvula pulmonar se cierre en un diferente tiempo porque hay que hacer más fuerza para mandar ahí la sangre que el auricular. Entonces, más que desdoblamiento, yo diría R3. ¿Estamos, amor? Sí, gracias, Maca. ¿El Bien. R1 estaría hipofonético por la válvula que no se cierra o estaría normal? Ay, sí, lo puse mal, perdón. Lo puse mal, lo puse mal. Muchas gracias, amor. R1 es el hipofonético, no R2. Porque estamos viendo válvula mitral, perdón, amor. Hace rato era la válvula aórtica. Sí, mi amor. R1 es el que está hipofonético. El R3 está bien puesto y lo que te decía antes también está bien. La estenosis mitral es la que te da desdoblamiento de R2 por la hipertensión pulmonar, que hace que se cierren a diferente tiempo. Sí, amor. Hipofonesis en R1, R2 normal. ¿Estamos? Sí, gracias, Maca. De nada. ¿Hay alguna otra duda, chicas? Acá, ¿insuficiencia aórtica es lo mismo que síndrome aórtico o no? No, síndrome aórtico generalmente se refiere a disección aórtica, que es cuando vos tenés un paciente con la presión tan alta que es como que le hace un huequito a la aorta y la sangre se mete entre la túnica íntima y la media. Y ahí se empiezan a separar, por eso se llama disección aórtica. Se separan la túnica íntima y la media porque se ha metido sangre. Un síndrome aórtico se refiere o a un aneurisma o a una disección aórtica, no es lo mismo. Se refiere más a la arteria. En cambio, insuficiencia aórtica es un problema de la válvula aórtica. Síndrome aórtico es de la arteria aorta. ¿Estamos, amor? Sí, gracias. Bien. Bueno, de 10 bellezas. Listo. Maca, una duda más, disculpa. Sí, mi amor, decime lo que vos ¿Tendrían, necesites. Si hemos terminado antes de lo pensado. habría acá, digamos, de síntomas, digamos, lo que es disnea, ¿verdad? Y hemoptisis. Sí, sí, muchas veces sí. Cuando es más avanzada la patología, se agranda tanto. Ay, justo me quedo sin batería, espérame que le pongo a cargar. Vos imagínate,
se agranda tanto la aurícula porque se está llenando desde las venas y lo que está regurgitando, que toda esa presión de las aurículas, esto pasa en todas las valvulopatías, ¿no? No tan solo en esta. Hay tanta presión a nivel de las aurículas que va la presión a los pulmones. Y esa hipertensión pulmonar puede generar asma cardíaco, disnea paroxística nocturna, edema agudo de pulmón, mientras vaya aumentando más la presión, y eso te puede dar disnea. Y la hemóptisis, sobre todo, se da en la estenosis mitral, porque es la que cursa con más hipertensión pulmonar. No tanto aquí, sino en la estenosis mitral, es donde tenés ese desdoblamiento de R2 que vos me preguntabas y la hemóptisis. ¿Estamos, amor? Sí, gracias, Maca. En todas las patologías izquierdas vas a terminar con falla cardíaca. Y todas las fallas cardíacas izquierdas te van a dar hipertensión pulmonar, disnea, asma cardíaca, disnea paroxística nocturna y edema agudo de pulmón. Pero la que más te da hemóptisis es la estenosis mitral, porque es la que cursa con más hipertensión pulmonar. ¿Estamos, amor? Sí, ahora sí. Gracias, Maca. Bien. Acá la Isa nos dijo que te preguntemos a vos a qué hora nos conectamos el lunes. Ya les voy a decir, porque el lunes vamos a hacer las prácticas de las maniobras, de las historias clínicas. Entonces, Sí. capaz que sea temprano, tipo a las 4:30, y a la noche tengamos la clase. O capaz que el lunes hagamos las prácticas y pasemos para el miércoles la clase. Es lo más seguro. Bien. O si no, le digo a ella que dé la clase igual, mientras yo esté en el hospital, con los chicos que no vayan ese día, que después la vean grabada, los que han ido ese día, y pasamos al miércoles. ¿Estamos, amor? Ok. Bien. Maca, ¿te Bueno. puedo hacer una pregunta de historia clínica? Dime, Sí. amor. Si un paciente me dice que, por ejemplo, digamos que tiene ictericia, ¿verdad? Ajá. Yo no pondría como motivo de consulta ictericia, sino cambio de coloración a mucosa, ¿verdad? Por el tema de que tiene que hacerse el examen y todo para ver si tiene bilirrubina total en la sangre. Depende de quién te toque. Si te toca el doctor Sánchez, pone ictericia, porque él te va a bajar puntos si vos no pones ictericia. Ah, Si te listo. toca cualquier otro doctor, puedes poner coloración amarillenta de la piel y de las mucosas. Te digo porque a un alumno mío le bajó un punto porque él ha puesto coloración amarillenta de piel y las mucosas y le dicho tenías que haber puesto ictericia. Solo Sánchez. Claro, porque yo he cursado con la Villafañe y es como que no le gustaba tanto, digamos, que pongamos eso ahí, como que lo tomamos más como que era un diagnóstico. Bien. Siempre pone coloración amarillenta de piel y mucosas, pero si te toca Sánchez, pone ictericia. Listo. Lo mismo, digamos, con cianosis, ¿verdad? Lo mismo para el cianosis. Poné cianosis para Sánchez y coloración azulada de piel y mucosa para los demás profesores. No tan solo a la Villafañe le molesta, Contreras también. Ah, bueno, Maca. Bueno, gracias, Maca. De nada, amor. Juli, vos me querías preguntar algo, ¿verdad? No, era eso de cianosis, si le gustaba a Sánchez así. Sí, Sánchez quiere nombre propio, así. Creo que es lo correcto. O creo que les debería dar igual. Porque si no hay una unificación de criterio en la cátedra, les debería dar igual. Es lo mismo coloración amarillenta que ictericia. O de última que te pregunten, ¿y cómo se llama eso? Y ahí decís ictericia, pero no te bajan puntos por eso. ¿Me entienden? Ahora sí, bájale puntos si no sabe lo que es la ictericia. Bien, ¿estos pacientes pueden tener ictericia? ¿Qué piensan ustedes? A ver. ¿Qué piensan ustedes de estos pacientes? ¿Pueden hacer ictericia o no? Y podrías, no, a ver. Iba a decir, digamos, porque podría ser, digamos, por la parte de estenosis mitral que causaba hipertensión pulmonar y esto fallaba el ventrículo derecho y después esto me Bien. decía que fallaba el hígado, digamos, y daba el hígado en acordeón y tal, Sí, podría excelente. podría tener, digamos, eso, Sí, el sí, tinte sí. ictérico, digamos. Sí, excelente. Cualquier paciente con falla cardíaca puede venir ictérico o cianótico o normal, ¿sí? Muy bien, es por eso, porque estas fallas cardíacas izquierdas sobrecargan el pulmón, que sobrecarga el ventrículo derecho, que me da congestión hepática, ascitis, edema de miembros inferiores, incurgitación yugular. Y al tener congestión hepática, no se metaboliza bien la bilirrubina y aumenta. ¿Estamos? Sí, Maca. Bueno. Bueno, amores, el lunes sí o sí vamos a practicar, así que no creo que tengamos clase ese día. Yo ya le digo a la Isa si les puede dar ellos el lunes clase y el miércoles ya le doy yo, o que les dé clase ella el martes porque yo tengo guardia
y yo les doy el miércoles, pero el lunes sí o sí la práctica, ¿estamos? El lunes era el repaso, creo. Bien, entonces ya voy a coordinar eso. Sí, yo el lunes a las 5, que es el lunes 5 de febrero a las 17, vemos las historias clínicas hasta las 18:30, y ahí les puse, más tarde seguro tenemos el repaso de cardio, que es online. Bueno, pero ya es mucho, chicos, es mucha clase. Ya le voy a decir a la Isa que lo pasemos al miércoles al repaso y que el lunes vayamos al hospital, ¿me entienden? Acá las historias clínicas son de 0. Sí, quédate tranquila. Bien, bien. A mí me encanta dar ese tema, quédate más que tranquila. Chicos, si no pueden ir a la tarde, pueden ir enguillados a mi trabajo, digamos, yo trabajo en el primer piso en Clínica Médica 1, a hacer la historia clínica y después la vemos, pero no digan que son alumnos míos, porque van a decir, Macarena, ¿qué haces trabajando en 2 lados a la vez? Yo les digo, chicos, hagan la historia clínica a tal paciente que es piola. Le hacen ustedes la historia clínica y después me la pasan a mí, ¿me entienden? Sí, la primera vez capaz que vayamos juntos, pero después mándenme todas las historias clínicas que quieran. ¿Estamos? Ah, listo, eso te iba a preguntar porque hoy yo fui al hospital ahí al Padilla a hacer historias clínicas y bueno, te iba a preguntar si eso te la podíamos mandar. Sí, mándenmela tranquila. Y si lo quieren, mandar al grupo para que yo conteste ahí y todos aprendan por de los errores de los demás, de 10. A mí me costó mucho hacer una historia clínica, chicos. Ahora, bueno, puedo decir que las hago bien, pero ha sido después de muchos años, digamos. Es muy complicado. Además, cada médico tiene su forma de hacer su historia clínica. Claro. Y en cada servicio cambia. ¿Te la mandamos al mail o por dónde o por No, o hacemos? por el grupo de WhatsApp, mándalo, no tengas vergüenza. Ah, bueno. Mándamelo. No tengas vergüenza por O mandar. mandamos ahí un documento ahí, porque por ejemplo ahí cuando yo he cursado semio, mi ayudante decía que le mandemos la historia clínica por este documento de Google y que ella lo corregía ahí, que era más fácil que si le mandaban fotos. Como quieras, amor, a mí me mandan siempre la foto y yo les mando un audio diciéndole, esto mejoraría porque al mismo tiempo que estoy grabando el audio lo veo a la historia clínica, ¿me entendés? Ah, listo, listo. Y la voy leyendo. Bueno, Maca, gracias. De nada, mi amor. Gracias, Maca. Chao, chicos, que anden bien. Nos vemos. Chao, nos vemos acá. Chao, chis.